Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de las fábulas más famosas del mundo, pero no solo la historia que cuenta, sino la historia secreta detrás de su publicación, una que resultó ser increíblemente peligrosa. A primera vista, Rebelión en la granja de George Orwell parece un cuento sencillo, con animalitos que hablan y todo. Pero el viaje que tuvo que recorrer este libro para poder ser publicado, bueno, eso nos cuenta una historia mucho más oscura. Pensemos en esto por un momento. El manuscrito fue rechazado una y otra vez. Y no era por la calidad literaria, para nada. La razón era puramente política. Su mensaje era demasiado incómodo. La cosa se puso tan tensa que un editor recibió una advertencia, digamos, amistosa del mismísimo Ministerio de Información británico. Le dijeron que publicar ese libro sería altamente imprudente, casi una amenaza velada. Pero en el centro de toda esta controversia había algo más. Un prólogo, escrito por el propio Orwell, que fue eliminado. Un texto clave que simplemente desapareció. Y no se supo de él por casi 30 años. Ok, para entender por qué este librito generaba tanto pánico, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a la época en que se escribió. Estamos en 1945. El libro es en esencia una crítica brutal, una sátira increíblemente aguda de la Revolución Rusa y de cómo los ideales de libertad pueden pudrirse por dentro gracias al poder y la propaganda. Y la pieza que faltaba en todo este misterio apareció por fin en 1971. ¿Qué era? El prólogo perdido de Orwell, que se titulaba, muy apropiadamente, La libertad de prensa. Y como podemos ver aquí, el camino fue complicado, por decirlo suave. Orwell terminó el libro en el 43, pero se pasó años chocando contra una pared. Lo rechazaron editoriales importantísimas, incluso una dirigida por el mismísimo poeta T.S. Eliot. La razón siempre era la misma. En plena Segunda Guerra Mundial, criticar a la Unión Soviética, que era un aliado clave, era simplemente un tabú. En ese prólogo, Orwell no le apuntaba tanto a la censura del gobierno, sino algo mucho más sutil, más interno, la autocensura. Ese miedo de los propios escritores e intelectuales a tocar temas impopulares, a decir lo que de verdad pensaban por no meterse en problemas. Y de hecho, hay una frase de ese ensayo que lo resume todo, que encapsula por qué luchó con tanta fuerza para que se publicara el libro. Decía, si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Así de claro. Bueno, ahora sí, metámonos de lleno en la fábula, porque es ahí donde Orwell ilustra todo esto de una forma magistral. Todo arranca con el sueño de un viejo cerdo, un sueño de liberación. Él es quien les mete en la cabeza a los demás animales de la granja Manor la idea de rebelarse contra su opresor, el granjero, y construir un mundo propio. Y lo logran. Hartos de los abusos y del hambre, los animales se unen, echan al granjero Jones y en un acto triunfal rebautizan el lugar como Granja Animal. Por fin son dueños de su destino. Pero, como Orwell sabía muy bien por lo que pasaba en el mundo real, ganar la revolución es solo el primer paso. Lo difícil viene después. Para fundar esta nueva sociedad, esta utopía, crean 7 mandamientos. Estas son sus reglas de oro, diseñadas para que nunca jamás se parezcan a los humanos. Y la más importante, la que está al final, es la base de todo. Todos los animales son iguales. Sin embargo, la primera grieta en esta utopía no tarda en aparecer. Pasa algo muy pequeño, casi insignificante. 5 cubos de leche fresca se esfuman. Simplemente desaparecen. Y aquí es donde la ficción se conecta directamente con la realidad que preocupaba a Orwell. Los cerdos, que ahora son la nueva élite, empiezan a acaparar privilegios. La leche y las manzanas se las quedan ellos. Y para justificarlo, usan la propaganda. Su vocero, Squealer, dice que es por su trabajo cerebral, que lo necesitan para pensar. Y si alguien duda, siembran el miedo con la pregunta clave. A ver, ¿acaso alguien quiere que vuelva Jones? Poco a poco, esos 7 mandamientos tan complejos se van simplificando. Terminan reducidos a un único eslogan, una frase que se repite hasta el cansancio. 4 patas sí, 2 pies no. Es la forma perfecta de anular el pensamiento crítico. Es fácil de recordar, fácil de gritar y muy difícil de cuestionar. Y esto nos trae de vuelta al mensaje de fondo de Orwell, un mensaje que va mucho más allá de un régimen político específico.
Él advirtió que el verdadero peligro es lo que llamaba la mentalidad de gramófono, o sea, repetir lo que se oye sin pensar, sin importar si se está de acuerdo o no con el disco que está sonando. Al final, la historia de cómo se publicó el libro es un reflejo perfecto de la historia que cuenta. Ambas son la misma advertencia. Una sobre cómo se manipula la verdad y cómo defender la libertad exige un coraje inmenso. El miedo de los editores era, en esencia, el mismo miedo de los animales a cuestionar a los cerdos. La odisea de Orwell para que su libro viera la luz nos deja una lección clarísima. La libertad de expresión nunca está garantizada. Es una batalla que se libra todos los días. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué verdades incómodas se están evitando hoy? ¿Cuáles son esas ideas que preferimos no escuchar por miedo o por simple comodidad? La respuesta quizás dice mucho sobre la sociedad en la que vivimos.